Martes 27 de mayo 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que tendremos en el noticiero de El Reportero. Dice el INE que va a revisar el tema de los acordeones que andan por todos lados, pero el INE se la pasa diciendo un montón de cosas que luego después no cumple, hace mal o simple y sencillamente le vale un reverendo pepino, así que podremos estar seguros de que esta nueva trampa pasará ahora sí ante los ojos del Instituto Nacional Electoral sin mayor pena ni gloria. Oiga, la amenaza de la CENTE sobre las elecciones judiciales sí que preocupó a Morena y déjeme decirle que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ya emplazó a Mario Delgado a que o lo resuelve antes del domingo. La cosa está bastante seria porque todo el mundo se paró de pestañas. Oiga, y precisamente sobre este tema, la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum contra Mario Delgado, pues obviamente vaya que fue manifiesta abiertamente allí en Palacio ante todo el personal y por supuesto no faltaron los que pasaron el chisme ya no por una vía sino por 4 vías, así que le estaré platicando por supuesto el detalle. Oiga, está bien, qué bueno que en ocasiones la 4T se ponga muy juiciosa con la gente que hace puercadas. Y sí, por supuesto que todo lo que le pase a los criminales, a los que roban, por supuesto que lo tienen más que merecido. Pero pues ya que están tan juiciosos con ese tema, ¿cuándo le va a tocar a los héroes de la 4T? Manuel Bartlett, ya le estaré platicando, por supuesto, el detalle. Oiga, los que conocemos a Arturo Ávila sabemos perfectamente que, pues sí, es una persona de dinero, siempre ha tenido dinero, sí, eso, o sea, la verdad es que esta filtración de que compra departamentos y propiedades en donde le da su gana porque pues, tiene dinero, la verdad es que no aporta nada. El tema radica en que está en un partido que predica una cosa completamente distinta a la que el señorito hace, así nunca va a ser gobernador de Aguascalientes. Y por supuesto le estaremos platicando. Bien dice el dicho que más pronto cae un hablador que un cojo. Y Noroña nos muestra cómo se practica el arte de empinarse y doblarse y decir, sí señora presidenta, en el momento más propicio. Ya le estaremos dando los detalles. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Faltan solamente 6 días para que México estrene su flamante elección judicial. Ese experimento democrático quería sonrojar hasta el mismísimo Montesquieu. Chiste cultísimo. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se van a reunir hoy martes para debatir el dilema existencial de nuestro tiempo. ¿Qué hacer con los famosos acordeones que los partidos han repartido como dulces en kermés para indicar a los ciudadanos por cuáles candidatos votar? La situación es tan absurda que parece guión de comedia política. Resulta que la ley, en su infinita sabiduría, permite que los electores ingresen a las casillas con sus machetes, por así decirlo, con sus listas, con sus celulares y prácticamente un mariachi, si así lo quieren, por supuesto, pero prohíbe tajantemente la intervención de los partidos políticos en este sainete judicial. Es como decir, puedes copiar en el examen, pero el maestro no te puede ayudar, ¿eh? O sea, lógica pura del México surrealista que nos ha heredado la 4T. El Instituto Nacional Electoral, sí, ese organismo que ya no sabe si reír o llorar ante las ocurrencias del sistema político mexicano, ahora debe decidir si actúa de oficio o espera pacientemente las denuncias ciudadanas. Opción que califica con notable understatement como demasiado burocrática. Y una más para este proceso electoral que ya parece un reality show dirigido por Dalí. Porque al final, en este país donde la justicia se elige como Miss Universo, lo único que falta era convertir las urnas en aulas de examen con acordeón incluido. Es decir, una auténtica secundaria técnica, pero en todo el país. En el fascinante teatro del absurdo que es la política educativa mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha logrado una proeza digna de estudio, que absolutamente nadie, ni ellos mismos siquiera, tengan claro qué carajos quieren exactamente. Sus demandas evolucionan con la velocidad de un virus mutante, volviéndose cada día más imposibles de cumplir, como si hubieran contratado a un consultor especializado en utopías inalcanzables.
Clara Brugada. Mientras tanto, el gobierno federal navega en una nebulosa estratégica tan densa que uno se pregunta si efectivamente existe algún plan o si simplemente están jugando a ver qué pasa. Esta pasividad gubernamental, lejos de calmar las aguas, ha funcionado como combustible para una CENTE que escala sus protestas con la determinación de un alpinista obsesivo, convirtiendo a la Ciudad de México en su campo de entrenamiento personal. Y lo que comenzó con el bloqueo moderado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese que uno pensaba ingenuamente que era lo peor, una sucursal del infierno auténticamente, se reveló como un simple aperitivo de un menú de caos urbano que ayer incluyó bloqueos simultáneos en centro, poniente y sur de la capital. Los ciudadanos, esos pobres seres olvidados en esta ecuación, descubrieron que su ciudad se había convertido en un tablero de ajedrez donde ellos son las piezas sacrificables. Y ahora sí, como quien despierta de una siesta prolongada, Morena ha prendido las alarmas ante la sospecha de que la CENTE podría sabotear la elección judicial en sus feudos tradicionales que son Guerrero y Oaxaca. Y por supuesto que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde cuernas está Mario Delgado? Ese secretario de Educación usualmente dicharachero. Pues, ¿qué cree? Sí, no se está equivocado. Ha optado por un silencio tan elocuente que deja a Claudia Sheinbaum con el arsenal retórico de un pacifista en zona de guerra. Porque nada dice, tenemos todo bajo control, como un funcionario mudo ante el desastre que debería de estar gestionando. Y sí, no es usted el único. Los pasillos de Palacio Nacional susurran lo que ya era un secreto a voces. Claudia Sheinbaum ya está hasta la madre de la CENTE. Y la molestia presidencial es tanta que ha decidido aplicar la ley del hielo más elegante de la historia política mexicana, negándose rotundamente a recibirlos. Porque nada dice diálogo democrático como cerrar la puerta de la casa presidencial a las narices de los inconformes que acomodan guerra. La mandataria, con esa sutileza que caracteriza a los gobernantes cuando pierden la paciencia, ha instruido a las autoridades capitalinas que sin represión alguna, esta deliciosa contradicción mexicana, impidan que los maestros se expandan más allá del centro histórico. En español se lo voy a poner. Que los contengan sin contenerlos, que los paren sin pararlos. Todo un ejercicio de filosofía zen aplicada a la seguridad pública. Y por supuesto, el que está pagando los platos rotos de todo este desmadre es Mario Delgado, secretario de Educación, convertido en bombero de crisis educativas, que recibió ayer una charla presidencial que duró lo suficiente para que le dara, pero claritititito, el mensaje. Tiene hasta el domingo para resolver el conflicto que lleva décadas enquistado. O sea, prácticamente la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió que haga en una semana lo que nadie ha logrado en décadas. Un encargo tan sencillo como pedirle a alguien que resuelva el calentamiento global antes del fin de semana, pues para no quemarme. Porque al final, con la elección judicial encima, lo último que necesita la Cuarta Transformación es que la CENTE convierta las urnas en rehenes de sus demandas infinitas. Aunque uno se pregunta si no es demasiado tarde para aplicar la mano dura diplomática a quienes ya convirtieron la capital en un tablero personal de protesta. Es un desmadre ya. El domingo dirá si Delgado logró el milagro o si simplemente le tocó ser el chivo expiatorio de una crisis que viene de muy, muy lejos y que promete muy, muy largo alcance. En un giro digno de telenovela judicial, la familia Weinberg ha decidido pasar del rol de villanos principales al de testigos estrella en el culebrón que protagoniza la Fiscalía General de la República. Enfrentados a órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cositas menores de la vida empresarial mexicana, han optado por la confesión como estrategia de supervivencia, declarándose testigos protegidos con el entusiasmo de quien descubre una salida de emergencia en un incendio. El escándalo involucra el modesto desvío de 5,112 millones de pesos del sistema penitenciario federal, una cifra que en México ya casi suena a propina presidencial. Estos recursos fluyeron alegremente hacia empresas vinculadas, obviamente, con el villano number one de la 4T, Genaro García Luna, personaje que ha convertido la corrupción en arte conceptual desde su cómoda prisión estadounidense. La Fiscalía, con la sutileza de un martillo neumático, pretende no solo hundir más profundamente a García Luna,
como si todavía no lo necesitara el tarado, sino abrir además la caja de Pandora de sexenios pasados, esa que promete revelar secretos más jugosos que el último reality show. Y por supuesto, uno que es maldito y desgraciado tiene una pregunta sabrosa. A ver, de esas que valen 1 millón, no, que chiflaos, 5,000 millones. Si los Weinberg finalmente tienen tantas ganas de cantar sobre sus presuntos negocios con Julia Abdalá, pues no estaría nada mal. Usted se preguntará, ¿quién carajos es Julia Abdalá? Pues yo le platico aquí que resulta que es la pareja sentimental de Manuel Bartlett, ese político que ha sobrevivido más cambios de gobierno que una cucaracha nuclear. Porque pues, al final, en este país donde la justicia avanza a velocidad de caracol artrítico, cada confesión promete ser el hilo que desenrede la madeja de complicidades que mantiene unido al sistema. O al menos eso es lo que uno espera, ¿verdad? Porque pues, mientras los contribuyentes seguimos pagando la cuenta de este desmadre de corrupción institucionalizada, pues lo menos que queremos es que pues, nuestro boletito nos garantice de perdido una función de lucha libre. Cortesía de la 4T. ¿Será? En el capítulo más reciente de Cómo ser austero y millonario al mismo tiempo, el diputado morenista Arturo Ávila nos ha obsequiado una masterclass de gimnasia mental que haría palidecer de envidia a los contorsionistas del Cirque du Soleil. Y es que resulta que nuestro adalid de la Cuarta Transformación es el orgulloso propietario de una modesta casita en San Diego, en una zona exclusiva donde los vecinos pobres apenas tienen yates de 30 metros, o sea, cosita pequeña. Y su valor comercial de esa compra ronda los $4 millones. Ante la revelación, don Arturo no negó la propiedad, pero sí el precio, asegurando con la naturalidad de quien compra chicles, así nada más, que pues la compró en la bicoca de 20 millones de pesos, lo que significa entonces que sería una cuarta parte de su valor real. Porque pues ya se sabe que en el mercado inmobiliario californiano abundan las gangas para funcionarios mexicanos comprometidos con la austeridad republicana. Cuando los mendigos, malditos puercos, cerdos, cochinos, reporteros, esos bola de impertinentes malditos, osaron preguntarle a don Arturo de dónde había sacado esos modestos 20 milloncitos, el diputado respondió con la sinceridad de un santo: de mi papá. No es cierto, no dijo eso. Dijo, pues de mis ahorros. Y evidentemente, pues una de las ventajas más subestimadas de la pobreza franciscana que practican los servidores públicos de la Cuarta Transformación es que permite hacer ahorritos millonarios con sueldos de funcionario. Es el milagro de la multiplicación de los pesos, versión morena, por supuesto. Mire, los que conocemos a Arturo Ávila, sí le podemos decir a usted, Arturo Ávila, pues, tiene dinero, ha tenido dinero. Le fue muy bien a su papá, muy buenos conectes, y pues la verdad es que Arturo Ávila heredó esa lana. Todo el mundo lo sabemos, por lo menos por acá, por este lado. Es empresario. No muy bueno, ni muy ducho que digamos, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, o sea, tiene el dinero. Por supuesto que tiene el dinero, y al final del día, faltaba más, uno hace con su dinero lo que le da su reverenda y real gana. Y en esa parte, Arturo Ávila tiene razón. Lo que reveló Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad no es una revelación. Para nada, no tiene nada de nuevo ni tiene nada de raro. Tiene mucha lana el chavo, pues órale, chido, date. Pero por supuesto, la pregunta flota en el aire como smog capitalino. A ver, obviamente uno se pregunta, ¿a cuánto realmente ascenderá la fortuna de Arturo Ávila? Digo, porque obviamente, independientemente de lo que le dejó su papá, que ese sí es empresario, no fregaderas, déjeme decirle una cosa. Su complicidad ahí con Adán Augusto, pues obviamente le ha servido para tener pingües y jugosas ganancias, vendiéndole a precio alzado muchas cositas a la industria militar, por supuesto. Y más importante aún, y es en la parte en donde se equivoca rotundamente Arturo Ávila, ¿en dónde quedó enterrado ese lema de que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre? Y es pregunta, Arturín. Porque al parecer la única pobreza franciscana que practican algunos morenistas es la de sus explicaciones sobre el origen de su riqueza. Y por supuesto que Arturito Ávila es todo un ejemplo de congruencia transformadora que haría sonreír hasta el mismísimo San Francisco de Asís desde su tumba de genuina austeridad. Así jamás en su vida va a ser gobernador de Aguascalientes. Es un chiste que aquí nos botanea, pero sabroso.
En un giro que haría sonrojar a los más experimentados contorsionistas políticos, Gerardo Fernández Noroña acaba de protagonizar uno de los retrocesos más espectaculares en la historia reciente del Senado mexicano. El presidente de la Cámara Alta, quien hasta hace poco se erigía como el paladín incorruptible en la lucha contra las narcocandidaturas judiciales, que su partido dejó pasar, por cierto, ha decidido guardar silencio sepulcral sobre el tema tras recibir un sonoro no del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que recordar que don Gerardo había jurado solemnemente que no iba a quitar el dedo del renglón hasta que se revisaran y se anularan las candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Y con la vehemencia de un predicador televisivo exigía que antes de la elección de junio se procediera a limpiar el proceso electoral de estos elementos indeseables. Era, según sus propias palabras, una cruzada moral inexorable. En fin, para el Instituto Nacional Electoral, con la paciencia de un maestro de primaria explicando tablas de multiplicar, le reiteró una y otra vez que la ley es cristalina y que solamente se puede actuar hasta la etapa de calificación del proceso electoral. Ante esta realidad jurídica inconmovible, el senador Noroña decidió que la mejor estrategia era, pues sí, culpar a los medios de comunicación. ¡Ah, chamaco! Tan predecible el vato. Ahora resulta que todo este escándalo de las narcocandidaturas fue inflado por los medios, como si los periodistas hubieran inventado los vínculos criminales en una tarde de aburrimiento. Qué conveniente descubrir que el problema no existía justo cuando se agotaron las opciones legales para combatirlo. Don Gerardo ha pasado de ser el azote de la corrupción judicial a convertirse en su apologista, en su payaso involuntario, demostrando que en política mexicana la línea entre el heroísmo y la capitulación es tan delgada como la credibilidad de sus excusas. En resumidas cuentas, una masterclass de cómo mostrar la cola y seguir sonriendo. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del reportero. Suscríbase a la síntesis informativa del reportero. ¿De dónde cree que sacamos todo esto? Pues sí, de nuestra síntesis. Todas las mañanas, antes de las 8 de la mañana, le mandamos las primeras planas, las columnas, los artículos, los cartones, las notas más importantes de los periódicos más importantes de México. Si no tiene chance de aventarse el PDF, porque pues obviamente está choncho, le hacemos un resumen que se puede leer en 8 minutos o incluso menos. Y si aún no tiene usted 8 minutos disponibles para ponerse a leer, le mandamos un podcast que resume todavía más toda esa información para que lo escuche pues mientras se baña, mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras llega a su oficina, y así usted puede ser el godín alfa, el mero petatero, ese que justifica que le inviten el cafecito y en una de esas hasta el desayuno faltaba más. Eso es lo que puede darle la síntesis informativa de El Reportero. Muchísimas gracias, soy Antonio Zapata y por supuesto, como todos los días, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.